Hemos estado varias sesiones de estudio en el mismo, pero ahora vamos a tomar los últimos dos versículos de ese párrafo que nos ayudan a poder entender algo muy interesante que tiene una aplicación práctica para nosotros. No se trata solo de conocimiento teológico, sino de práctica. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por darnos la posibilidad de acercarnos a tu palabra. Siempre es un privilegio, quizás a veces ni siquiera meditamos, Señor, en lo que eso significa, pero es tan precioso como el hecho de que tú nos hayas abierto el entendimiento, la comprensión y hayas revelado a tu Hijo en cada uno de nosotros. Te alabamos como iglesia por eso, te alabamos individualmente como creyentes por esa maravillosa realidad y oramos que tú nos guíes y nos enseñes hoy y nos ayudes a aplicar también esta palabra a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto que en el párrafo del versículo 17 al versículo 24 en general, recuerden, se hablaba del gozo que tuvieron los 70, después del gozo mayor que el Señor dice que debían tener, que tenía relación con que sus nombres estaban escritos en los cielos, y luego se habla del gozo del Señor en el versículo 21 en particular, y la razón de ese gozo es expresada a través de una oración. La Biblia nos enseña en ese sentido que no existe mayor privilegio que ser los depositarios de la gracia de Dios, porque en definitiva de la gracia de Dios es la que fluye toda bendición espiritual para nosotros, que está en Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, y que esa situación, esa realidad, esa maravillosa gracia, que es la que nos alcanzó, nos salvó, la que nos reconcilió, la que nos justificó, la que nos adoptó como hijos de Dios en efecto y nos hizo aceptos en el amado, esa misma gracia es la que nos hizo herederos también de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, es al mismo tiempo también la que nos reveló el Evangelio. Por esa gracia nosotros llegamos a conocer el Evangelio de salvación, y eso es lo más maravilloso. Pero esa gracia se hace más clara y transparente a la luz de la revelación que Dios hace de su propio Hijo. Y eso es el tema en cuestión que menciona el versículo 21 y 22. Recuerden, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta gracia entonces se hace transparente a la luz de la revelación que Dios hace soberanamente del Hijo de Dios en nosotros. Tal como Jesús enseñó a la gente de su tiempo, eso era parte del regocijo que Cristo experimentó y que lo llevó a prorrumpir en una oración de gratitud y alabanza a Dios, como hemos dicho. Y en ese sentido, también esta oración, haciendo una acción de gracia al Señor, yo te alabo, Padre del cielo y la tierra, porque, y ahí comienza a decir cuál es la razón primaria, porque reveló esas cosas a las personas más necesitadas que reconocieron su incapacidad para poder agradar por sus propios medios y sus propias obras, que se reconocieron como mendigos espirituales y que extendieron sus manos para recibir de Dios precisamente esa salvación que tanto necesitaban. Y esta es la comparación con niños, que no cuestionan, que no argumentan, que no debaten, que no rebaten lo que dice el Evangelio, simplemente lo aceptan como un niño acepta lo que le enseñamos. Y por otro lado, la escondió, dice, a los sabios y entendidos. En el contexto eran los fariseos, los escribas y los sacerdotes, es decir, los líderes de la religión judía y también los líderes en ese aspecto, la autoridad civil, porque ellos eran al mismo tiempo autoridad civil en Israel
Ellos no reconocían su necesidad imperiosa de salvación. Esa es la primera razón por la cual da gracia. La segunda razón por la cual el Señor da gracia y se regocija es por su íntima relación con el Padre, de quien recibió toda autoridad. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Habla de esa relación íntima, indivisible, de esa relación esencial entre el Padre y el Hijo, como vimos la semana anterior. Y del Padre, el Hijo recibe toda autoridad para poder administrar no solo todo lo creado, sino esencialmente ese plan redentor que se estableció en la Trinidad, en el seno de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Ahora, existe una tercera razón por la cual el Señor da gracias, y ahora nos saca del versículo 22 y nos lleva al versículo 23, pero la razón ya comienza a verse en la última parte del versículo 22. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar, dice la última parte, y el versículo 23 dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta es la tercera razón por la cual el Señor se regocija. Es decir, experimenta el gozo de poder ver cómo el plan redentor se está desarrollando, y a través de la predicación del Evangelio del Reino ya se está anticipando, ¿verdad?, esa salvación gloriosa. Pero, y aquí vemos tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes, dos que están explícitas en el versículo 23 y 24 y una que está implícita. Y cuando me refiero a la que está implícita, obviamente se deduce y es más que nada una aplicación a los tiempos nuestros. Noten una cosa interesante. Habla de dos tipos de personas y de dos tiempos diferentes, el versículo 23 y 24. Miren. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Está hablando del presente, ¿cierto? Y las personas que estaban alrededor de él, y particularmente los creyentes. Y luego, dice versículo 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Habla de otro tiempo y de otro tipo de personas. Esas dos cosas son muy evidentes allí. Y la comparación que hace es muy interesante. Pero el tema en cuestión que guía todo está en el versículo 23. Volviéndose a los discípulos, les dijo, bienaventurados, felices, dichosos. Le está hablando a la generación de su tiempo, ¿verdad? A los que estaban alrededor de él, a los creyentes genuinos. Y en el versículo 24 está hablando de otro tipo de revelación, de la revelación anterior a ellos, esa que no pudieron disfrutar los antiguos y que la disfrutaron, y ahora vamos a ver, circunstancialmente. En cambio ellos, los creyentes del Nuevo Testamento, particularmente los que estaban alrededor del Señor Jesucristo, lo disfrutaron perfectamente porque vieron al Hijo de Dios de una manera directa. Y aquí está implícito lo tercero, otro tipo de personas en otro tiempo. ¿Cuál es? Los creyentes del resto del tiempo, es decir, en lo contextual ahora hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no solo fueron dichosos los que escucharon antes, ¿verdad?, la verdad sobre Dios y sobre la forma de reconciliarse con Dios en el Antiguo Testamento, no solo fueron dichosos aquellos que experimentaron directamente la presencia del Mesías en medio de ellos y sus enseñanzas, sino que también somos dichosos los que nos han alcanzado los fines de los tiempos, porque tenemos toda la revelación. Notan cómo ahí también hay otra cosa importante que tiene que ver con la revelación parcial, un poco más completa y completa. ¿Ya? Para que tengamos un parámetro antes de introducirnos en el texto. Dice, dichosos los que ven y entienden, y volviéndose a sus discípulos, comienza diciendo. Noten que el foco de la atención del Señor Jesucristo se traslada de la gente en general a sus discípulos. Por eso dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte.
aparte. Ahora ya no habla públicamente, sino privadamente. Lo que ahora tenía que decir era aplicable solo a sus verdaderos discípulos. Eso incluía seguramente a los 12, los 70 y los verdaderos creyentes que llamó aparte. Ellos eran objeto entonces de la revelación de este glorioso mensaje. Esto trae gozo al corazón de Jesús, el que los suyos sean depositarios de este gran privilegio. Y hablamos de privilegio y de dicha porque eso es lo que significa la palabra bienaventurado, dichoso, feliz. A la persona que tiene esta posibilidad, que tiene este gran privilegio de poder ver al Mesías como tal, como en ese caso, y escuchar sus mensajes. Ahora, yo quiero que echemos una mirada a estos tres tipos de personas y a estas tres formas de revelación también. Pero antes, un breve comentario más. De todas las cosas que podemos ver y entender en este mundo, la más deleitable es poder ver y comprender, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Cristo está implícita la salvación. Es una buena nueva para los perdidos y que dice lo que Cristo hizo por nosotros. Y además poder ser partícipe del avance del reino de los cielos también es un gozo. Nosotros nos deleitamos cuando sabemos, por ejemplo, que gente en los países musulmanes se están convirtiendo a Cristo. No los conocemos, no los vamos a conocer en esta tierra, pero ¿qué es lo que nos da satisfacción y gozo? El hecho de que el Evangelio está rindiendo su fruto en diferentes partes del mundo. Ahora, esto es más evidente cuando lo comparamos eso con una sociedad decadente y confundida. Este evento había comenzado contextualmente en el envío de los 70 para predicar el Evangelio del Reino, para poder colocarnos en el contexto en el cual el Señor está diciendo eso, en su viaje de evangelización a las diferentes ciudades a las cuales Jesús los envió. Allí comenzó. Y había llenado de gozo nuestro bendito Salvador. Por eso Jesús felicitó especialmente a sus propios discípulos más inmediatos por la comprensión que tenían de los misterios de este plan redentor revelado. Ese es el tema de fondo en cuestión. En lo cual fueron favorecidos mucho más que todos los siervos de Dios que los habían precedido, sin exceptuar a los más insignes, más conocidos siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí hay una comparación, y eso es lo que el Señor hace aquí en el versículo 23 y 24. Ustedes son más favorecidos que los otros, dice, incluyendo a los profetas y a las personas que Dios usó como sus interlocutores, como sus portavoces del mensaje en el Antiguo Testamento. Ahora entonces comenzamos a mirar estos tres tipos de personas y profundizamos un poco más en ellos. Primero, versículo 24, vamos a comenzar por este texto porque aquí está la comparación. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta es una mirada retrospectiva, la historia de Dios en su relación con su pueblo en el Antiguo Testamento. Sin duda el tipo de personas a las cuales está hablando es las personas del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en general. No cabe duda que los patriarcas, profetas, fueron privilegiados de la luz que tuvieron respecto al conocimiento del único Dios verdadero. Cuando Jesús está haciendo esta comparación y está diciendo ustedes son más privilegiados, no está diciendo que los profetas y los patriarcas o los reyes del Antiguo Testamento del pueblo de Israel no eran privilegiados, sino que comparativamente eran más privilegiados los que estaban en ese momento con el Señor. Pero también los anteriores sí tenían un gran privilegio. ¿Cuál era? Que en medio de sociedades paganas que estaban en las naciones circunvecinas, ellos tenían el privilegio de conocer al único Dios verdadero. Si nosotros lo vemos históricamente, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que todos los pueblos de Canaán, por ejemplo, eran pueblos que eran idólatras, ¿verdad? Adoraban una multiplicidad de dioses. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento del Dios verdadero. Nosotros vemos los grandes imperios como los egipcios, tenían también una multiplicidad de dioses. Nosotros vemos los imperios babilónicos y todos, incluyendo los griegos, tenían una cantidad tremenda de dioses porque no tenían luz respecto al verdadero Dios.
Sin embargo, Israel era privilegiado en ese sentido. Notemos, por favor, Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8, cómo Moisés reconoce que en efecto Israel y los habitantes, por supuesto, del pueblo de Israel, tenían un privilegio extraordinario porque Dios les había dado el entendimiento y la comprensión de quién era el Dios verdadero, de lo contrario estarían en la nebulosa igual como las demás naciones. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Ahí está haciendo una comparación de contraste. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, yo los he escogido a ustedes y les he dado a conocer quién soy yo, el conocimiento del único Dios verdadero, y además le he dado una ley, esa ley que brota también de un Dios que es justo, para que ustedes puedan vivir conforme a la voluntad de ese Dios. Ellos tenían ese gran privilegio. Estos hombres, los que pertenecían al pueblo de Dios, también tuvieron una visión de todas sus gloriosas perfecciones. Recuerden a David, por ejemplo. Cuando nosotros vemos a David, y en el mismo Salmo 51 que estamos meditando todos los días, nos damos cuenta de que él tenía un conocimiento extraordinario de Dios. Maravilloso, un conocimiento que era imposible que tuviera por sus propias facultades y capacidades si Dios no se hubiese revelado a él. Nosotros tenemos el caso de Abraham, donde estando en Ur de los Caldeos, en una nación absolutamente pagana, como dice Josué capítulo 23, donde sus padres, los padres de Abraham y el mismo Abraham seguramente adoraban los ídolos, el Señor habló con Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar, a la tierra que yo te mostraré, y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Se fijan? Dios se manifestó, Dios habló con ellos, Dios los guió, Dios los condujo, Dios les dio luz para que conocieran al Dios verdadero. De tal manera que era un gran privilegio que ellos igualmente tuvieron. De lo contrario estarían todavía en la superstición y en la idolatría. Por tanto, tuvieron una visión de todas las perfecciones, de las cuales los filósofos más sabios no pudieron formarse una concepción justa. Los mismos griegos, por ejemplo, siendo tan inteligentes desde el punto de vista intelectual, que amaban tanto la sabiduría, que trataban de dar respuesta a las cosas más profundas, sin embargo, no pudieron concebir correctamente a Dios y por eso tenían un panteón de dioses. Por tanto, los israelitas tenían un privilegio tremendo. Sabían además de qué manera un pecador puede encontrar la aceptación de Dios. ¿A través de qué? De los sacrificios. De hecho, antes de que se estableciera el sistema de sacrificio, Dios ya trataba con el hombre a través de ellos. Recuerden quién fue el primero que hizo un sacrificio de animales. El mismo Señor. Ahí en Génesis capítulo 3, después de que habían pecado el hombre y la mujer. Posteriormente se estableció en el sistema de sacrificios para que a través de ellos entendieran esta ilustración, porque el sacrificio era una ilustración que enseñaba que era necesario un mediador. Segundo, que era que la paga del pecado era, como dice el Nuevo Testamento, después la muerte, y por tanto el mediador moría en el lugar, el inocente moría en el lugar del culpable. De tal forma que les decía la forma de acercarse a Dios. Recuerdan que Abel fue recibida su ofrenda porque llevó un sacrificio, Caín no fue recibida su ofrenda, de tal manera que entonces ellos tenían un conocimiento que ningún otro pueblo tenía. Todo el resto de la humanidad quedó en una terrible oscuridad con respecto a su estado futuro, sin saber qué pasaba, y por eso crearon una serie de escatologías, vamos a decir de esa manera, es decir, a situaciones respecto a la vida futura y a lo que iba a pasar en lo sucesivo, que eran ficciones, que eran mitologías, como el caso de los faraones. Recuerdan que los envolvían, los metían en sarcófagos especiales, los envolvían de una forma tal que pudiera preservarse su cuerpo y todo este tipo de cosas para que pudiese vivir en la otra vida, pero ellos no sabían de qué se trataba, si no especulaban nada más. Por tanto,
¿Eran privilegiados ellos? Por supuesto que eran privilegiados los israelitas porque fueron el pueblo que Dios escogió y a los cuales se reveló en particular. Ahora, singularmente, veamos por ejemplo el caso de Abraham. Dice que le fue anunciado el Evangelio, la bendita promesa de que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y había una anticipación de ese Evangelio en Abraham. Posteriormente tenemos en Juan capítulo 8, versículo 56, donde el Señor le dice que él deseaba mucho ver el día de Cristo y él lo vio y se gozó, dijo el Señor Jesucristo respecto a Abraham. De tal manera que en Abraham había una anticipación. Recuerden en Hebreo que hemos visto también cuando dice que él esperaba una ciudad cuyo constructor es Dios, no hecha de manos, eterna en los cielos. De tal manera que había una percepción distinta en Abraham, producto de la luz de la revelación de Dios en él. Los profetas posteriores lo entendieron un poco más claramente, un progreso en cuanto a su precisión respecto a lo que ellos estaban escribiendo. Trataron de describir su persona, su obra, sin embargo no pudieron tampoco captar la esencia total de todo lo que estaban escribiendo. ¿Dónde tenemos eso? En Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. ¿Qué dice respecto a los profetas? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Noten todas las palabras que se utilizan allí respecto a que fueron minuciosos en lo que hicieron. Dice, inquirieron, diligentemente indagaron, escudriñando. Esas son tres palabras que hablan de profundizar, de ser detallistas, ser muy minuciosos respecto a la investigación que hicieron en cuanto a la profecía que ellos estaban escribiendo. Sin embargo, ¿qué dice más adelante? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, esto es extraordinario. Lo que le estaba diciendo en otras palabras de que ellos fueron privilegiados los profetas, pero no alcanzaron a entender correctamente todo lo que significaba el Señor Jesucristo, su obra, su muerte y las glorias que vendrían tras ellos, es decir, su resurrección, su ascensión gloriosa a los cielos. Abraham pudo ver y entender cosas que otros no pudieron. Deseó ver a Cristo y anticipadamente lo pudo percibir, pero no plenamente. Los profetas hablaron de Cristo, su salvación, pero no pudieron dilucidar completamente aquello. Yo me imagino a un Isaías escribiendo el capítulo 53, pero no sabiendo efectivamente quién era la persona, pero por el Espíritu Santo describiendo a la persona de Cristo y los sufrimientos y las glorias que vendrían tras él, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Y por eso, entonces, el Señor Jesucristo le dice, ustedes, a los que estaban ahí delante de Él en su tiempo, ustedes son más privilegiados. Y ahora pasamos al segundo tipo de personas. La diferencia con aquellos que estaban en ese momento con Jesús es sin duda superlativa. Es mucho más la revelación que tuvieron esas personas que la revelación que tuvieron los anteriores, aunque ellos también tuvieron un gran privilegio. Sin embargo, no fue con tanta claridad como el hecho de estar ahí escuchando a Jesús. Ellos podían ver, los discípulos de Jesús y aquellos creyentes del primer siglo, podían ver y entender lo que otros solo pudieron percibir parcialmente. Los profetas, ¿cierto? Los patriarcas y los reyes en el Antiguo Testamento. Y esta es la segunda línea de revelación. Esta es la segunda línea de revelación. Estos hombres fueron mucho más favorecidos que los santos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron estas razones? ¿Por qué fueron más favorecidos? Mucho en verdad, pensemos en alguna de ellas. Primero,
y en grado superlativo se les permitió ver al mismo Hijo de Dios. Es decir, se les permitió ver y escuchar a aquel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos vieron la promesa cumplida delante de sus ojos. Ellos tuvieron el privilegio de poder estar frente al Dios hecho hombre. Pudieron escuchar sus grandes sermones, sus instrucciones, su enseñanza, que enseñaba como ningún hombre antes había enseñado. Recuerdan que aún los fariseos y escribas tenían que reconocer que nadie habló como Jesús habló. Es decir, estas personas fueron objeto de la revelación especial de Dios. Dios estaba frente a ellos. Recuerden, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor se manifestó delante de sus ojos. Ellos lo pudieron ver, ellos pudieron hablar con Jesús. Ellos comieron incluso los discípulos cerca de Jesús. Tuvieron un privilegio extremadamente grande. Los demás hablaron sobre el que iba a venir. Ellos vieron al que había de venir. ¿Entienden la diferencia? Entonces la revelación es mucho más grande en cuanto a privilegio para estas personas que estaban con Jesús en ese momento. Por eso dice, se volvió a su discípulo y le dice, dichosos ustedes que vieron lo que otros quisieron ver pero no pudieron. Ustedes lo pueden ver claramente. Y esta revelación del Hijo de Dios, no oscuramente en tipos y profecías, es decir, como lo que ocurría en el Antiguo Testamento, sino directamente cara a cara. Eso es lo más importante. Aquí Jesús aparece como el centro de la historia, la razón de toda la historia de la humanidad, porque era precisamente el propósito de Dios mostrar a su Hijo y revelar a través de su Hijo esa salvación tan grande que el hombre necesitaba. Ellos tuvieron el privilegio de ver las profecías cumplidas delante de sus ojos. Eso lo destaca una y otra vez Mateo. Cuando estudiamos Mateo, yo sé que es difícil que se acuerden porque fue hace harto tiempo, pero si ustedes recuerdan algunas cosas, Mateo, y ustedes leen después el Evangelio, se van a dar cuenta de un detalle. A cada rato, en cada momento, Mateo dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo que estaba establecido en la Escritura, para que se cumpliera. Está una y otra vez hablando de que en definitiva la aparición de Jesús, la manifestación de su poder y su autoridad, era algo que había sido predicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero quienes vieron eso, el cumplimiento de esa promesa mesiánica, fueron los que estaban con Jesús en ese momento. Tercero, tuvieron el privilegio de contemplar todas sus obras poderosas y escuchar día tras día los discursos instructivos de aquel que hablaba como nunca habló hombre alguno. Recuerden, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quedaron asombrados frente al poder de Dios, del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. ¿Y quién es este? Dijeron. Y luego ellos mismos tuvieron que reconocer, cuando Jesús les dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tuvieron que reconocer, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, fueron testigos presenciales de las maravillas que el Señor Jesucristo hizo. Vieron con asombro la manifestación poderosa del Hijo de Dios y su misericordia para con los débiles y necesitados. Ellos no escucharon sobre Jesús, sino que vieron directamente a Jesús, vieron sus obras. Cuarto, disfrutaban aún más del privilegio de que sus discursos públicos se les explicaran en privado. Eso dice Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13, cuando le explica el Señor que ellos tenían un privilegio distinto a los demás, a la gente en general. ¿Por qué? Porque el Señor les declaraba claramente lo que Él quería que supieran. Capítulo 13, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Fíjense, no está diciendo por qué nos hablas por parábola. ¿Por qué les hablas por parábolas? Es decir, le estaba hablando a la multitud. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué es lo que se subentiende allí? Después lo dice en una forma clara, que los discípulos sí ven y sí entienden, porque el Señor les había revelado esta verdad. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Lo notan? Es el pasaje paralelo, ¿cierto? La última frase, el último versículo es paralelo a lo que dice Lucas. Por tanto, ellos disfrutaban de que el Señor en privado les explicara. Versículo 18, miren, de Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí se está dirigiendo no a la multitud, sino a los discípulos en particular. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene a él el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí el Señor está explicando la parábola. ¿Pero a quién se la explica? No a la multitud, sino a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Y por eso eran privilegiados en ese sentido, porque podríamos decir de esta manera, el Señor les dio clases particulares a ellos. Les reveló lo que la multitud solo había escuchado en parábola. Quinto, fueron más privilegiados que los anteriores porque tuvieron la peculiar felicidad de ver una perfecta exhibición de toda la voluntad de Dios en la vida y enseñanza de Jesús. Lo que otros anhelaron ver, ellos lo vieron y disfrutaron directamente. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo enseño, mis palabras son verdaderas o no, le dijo. Y cuando estaban con la mujer samaritana, recuerda, conversando, y los discípulos vienen por comida, y el Señor le dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, los discípulos en ese momento no entendieron muchas de las cosas que le dijo el Señor, sin embargo, sí entendieron de que a través de Jesús se revelaba la voluntad de Dios para ellos. Al menos estas 5 consideraciones nos ayudan a ver cómo fueron mucho más privilegiados ellos que los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, al comparar las ventajas de ello con las que disfrutaron los patriarcas o profetas de épocas anteriores, se debe reconocer que disfrutaron de privilegios que reyes y profetas, tal como dice el Señor aquí, desearon, sin embargo, nunca pudieron disfrutar. Este es un privilegio extraordinario. Sin embargo, existe una tercera línea de revelación una tercera línea de revelación que es aún más completa. Esta no está explícita en nuestro texto, pero sí implícita. Los discípulos del Nuevo Testamento, a pesar de todo el privilegio que tuvieron de ver a Jesús, de escuchar a Jesús, de estar con Jesús, de ser instruidos directamente por Jesús, que era sin duda un gran privilegio, sin embargo, habían cosas que no entendieron. Habían cosas que todavía no comprendían. Y eso es lo que vamos a ver. Estos fueron privilegiados, los que estuvieron con Jesús, al ser objeto de la revelación de Dios, aun cuando, digamos, los profetas en el Antiguo Testamento, aun cuando parcialmente. Los segundos, los discípulos de Jesús, lo fueron aún más al ver la promesa mesiánica cumplida delante de sus ojos y ser enseñados por el Dios hecho hombre y contemplar asombroso su poder, autoridad y bondad. Pero aquellos que vinieron después, de los apóstoles hasta hoy, somos mucho más privilegiados todavía. Y esta es la tercera línea de revelación. Y vamos a ver por qué. Y necesitamos para eso hacer un contraste entre los discípulos y lo que somos nosotros más adelante. Pensemos en los discípulos y creyentes del tiempo de Jesús. Ellos vieron cara a cara al Señor, gran privilegio, ¿cierto? Sin embargo, su apreciación y entendimiento de quién era Él y su reino mesiánico todavía estaba en una nebulosa. De hecho,
es interesante que inmediatamente después que el Señor le dice eso, lo registra Mateo, que el Señor le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acaba de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló, ¿cierto? Dice, dichoso, feliz eres tú por eso. Pero inmediatamente después, Pedro, cuando Jesús dice que tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir, ser entregado en manos de las autoridades y morir y resucitar al tercer día, Pedro dice, nada de esto te acontezca, Señor. ¿Recuerdan? ¿Y por qué? Si ese era el camino que tenía que seguir el Señor. ¿Qué es lo que pasaba con Pedro? No es que en Pedro hubiese grandes errores, ¿cierto? Sino que no tenía comprensión adecuada de que la cruz era el lugar que le correspondía al Señor Jesucristo, porque para eso había venido, a dar su vida en rescate por muchos. Ellos habían escuchado esa enseñanza. Más aún Jesús les dijo, es necesario que yo haga eso. Y después Pedro le dice, no, nada de esto te acontezca, y el Señor tiene que reprenderlo duramente y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, ¿recuerda? Y eso es algo durísimo que le dijo a Pedro. Sin embargo, eso muestra que no tenía una comprensión cabal del propósito, del plan que el Señor Jesucristo había venido a cumplir. Podían entender que siendo el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tuviera que morir en manos de los hombres pecadores. No lo entendían para nada, bajo ninguna circunstancia. Ellos hacían una conjetura que es obvia. Si Él vino a salvarnos, si Él es el Mesías, ¿y por qué tiene que morir entonces? ¿Se fijan? Es un poco lógico lo que decían, sin embargo muestra que no tenían una comprensión teológica de la razón por la cual Jesús había venido. Vieron y quedaron asombrados con sus milagros, sin embargo lo contemplaron impotente en apariencia cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Al punto que el mismo Pedro sacó la espada para defender a Jesús, creyendo de que esa era la forma en que estaba mostrando su amor hacia su maestro. Sin embargo, el Señor le dice, guarda tu espada. Y le dice el Señor ahí claramente a Pedro, si quisiera que me defendieran, estoy parafraseando, pediría a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles para que me defendieran. Pero no tiene que ser así para que se cumpla la Escritura. ¿Ven cómo ellos no tenían todavía comprensión de eso? Ahora, eran tremendamente privilegiados en comparación a los anteriores, mucho más. Sin embargo, todavía no podían entender. Aunque les había dicho a menudo que debía ser condenado a una muerte ignominiosa y derramar su sangre, su preciosa sangre como expiación por el pecado, nunca pudieron comprender su significado. Es más, no soportarían la idea de que fuera tratado de esta manera. Estaban, como todo el resto de su nación, engañados por un concepto mesiánico totalmente humano que no tenía nada que ver con lo que Dios había establecido. El Mesías no venía a liberarlos del yugo romano, no era un Mesías militar, sino que tenía un propósito espiritual más profundo. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero eso fue rectificado cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Evidentemente tuvieron mucho más luz cuando vino el Espíritu Santo y pudieron comprender muchas más cosas. Sin embargo, siguieron bajo la nebulosa en su comprensión, por ejemplo, de que el Evangelio era para todos, no solo para los judíos. A pesar de la claridad mayor que tuvieron con respecto al Espíritu Santo y de entender muchas cosas que el Señor les había enseñado y que no entendieron en ese momento cuando les fue enseñado, sin embargo, ellos todavía no entendieron que el Evangelio debía también alcanzar a los gentiles. Y el mismo Señor, recuerdan, tuvo que mostrarle 3 veces una visión a Pedro, en Hechos capítulo 10, para que Pedro pudiese reaccionar y recibir a los enviados de la casa de Cornelio e ir a la casa de Cornelio y predicar el Evangelio. Y cuando Pedro llega a la casa y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque había un prejuicio racial fuerte, étnico, en los judíos, bien digo. Y los apóstoles no entendían todavía eso. Es tanto así que después de que Pedro hace eso y el Espíritu Santo viene sobre los creyentes y se convierten efectivamente al Señor, Pedro fue llamado por la iglesia
y se juntan en un concilio para pedirle que Pedro dé razones de por qué él entró a una casa de un gentil. Y Pedro tiene que explicarle que el mismo espíritu que vino el día de Pentecostés sobre ellos es el mismo espíritu que vino sobre los gentiles y en consecuencia también eran parte de los que el Señor quería salvar. Pero la mayoría de los que estaban ahí, que formaban parte del concilio, todavía no entendían eso. Otro ejemplo, recuerden por qué el Señor le escribió la carta a los Gálatas. ¿Cuál era el problema de las iglesias que Pablo había fundado en Galacia? Que ellos decían, no solo hay que creer en Jesús, sino también hay que guardar la ley de Moisés. Entonces, Pablo tiene que escribir una carta para refutar esa idea errónea y decirle que la fe en Cristo era lo único que daba la salvación y no tenían que cumplir la ley de Moisés, ni circuncidarse, ni hacer ningún tipo de ritual de los que se hacían en el Antiguo Testamento, porque el fin de la ley era Cristo. Es decir, aún esos creyentes todavía pensaban que tenían que añadir algo. ¿Qué implicaba eso? Que todavía no tenían claridad. Pero nosotros, y ahí hay una diferencia notable, y por eso somos más privilegiados todavía. Nosotros tenemos este extraordinario privilegio porque tenemos la revelación completa. Por eso hablamos de 3 etapas en la revelación. Antiguo Testamento, el tiempo del Señor Jesucristo, que es la revelación personal, ¿cierto? Y luego la revelación completa. Los 66 libros que ya no admiten más revelación y que dicen, ya ustedes tienen todo lo que necesitan para comprender el plan redentor del Señor y la doctrina más importante. Por eso somos privilegiados. Y esto es el tercer tipo de personas que, como dije, está implícito, no explícito allí. Y recibimos y podemos, con la ayuda inestimable del Espíritu Santo, de ver con claridad aquello para lo que los que nos precedieron todavía no pudieron comprender. De tal forma que hay, por decirlo así, como 3 escalones: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el tiempo de Jesús y luego los que venimos posteriormente a ellos. No sé si notan la diferencia y la claridad como se fue aclarando más el panorama. Por eso siempre se habla de la revelación progresiva. La revelación fue progresiva, pero ya no se necesita más revelación porque ahora entendemos por qué vino el Señor Jesucristo. Nosotros miramos hacia atrás y decimos, pero Pedro, ¿cómo pudiste ser un obstáculo cuando el Señor dijo tengo que ir a morir en la cruz? Si eso es lo que el Señor venía a hacer. Pero en ese momento Pedro no tenía todavía más revelación que la que estaba frente a sus ojos, de tal manera que nosotros tenemos un privilegio mayor. No tenemos, por ejemplo, el prejuicio racial de los judíos, ni la filosofía griega, ni la filosofía gentil con toda su pretendida sabiduría que nos impida ver y entender el Evangelio y sus implicaciones. Por eso dichosos son los que ven y entienden, y hoy nosotros tenemos ese privilegio. Ya estas cosas no pueden distraernos y oscurecer nuestros puntos de vista, al menos tales engaños, ¿cierto?, se encuentran para quienes todavía no han abierto su corazón al Evangelio de Cristo. Sin embargo, para quienes por la gracia del Señor hemos llegado a sus pies en arrepentimiento y fe, tenemos todas estas cosas delante nuestro. Por eso nos juntamos para estudiar la Biblia. Por eso leemos la Biblia también en particular en lo privado. Por eso escudriñamos las Escrituras, porque el Espíritu Santo es quien inestimablemente, en una forma invaluable, nos enseña, nos guía, nos corrige, nos amonesta, nos confronta, nos transforma, también nos disciplina a través de la misma palabra de Dios, de tal forma que tenemos todo lo que necesitamos y lo que nunca tuvieron los del Antiguo Testamento y lo que parcialmente tuvieron los del Nuevo Testamento. Ahora, vemos todo el plan de salvación en una perspectiva completa, concertada entre el Padre y el Hijo. Allí se fraguó el plan de salvación. Nosotros entendemos ahora que esto no era un plan que se estableció en el primer siglo, sino que era un plan que se estableció antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos toda la Escritura. El apóstol Pablo dice eso en Efesios capítulo 1, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y luego dice que esto ocurrió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y abarca hasta la eternidad futura, para que seamos presentados santos y sin manchas delante de Él. El propósito sublime. Entonces tenemos el plan desde el principio, desde que comenzó en la eternidad pasada hasta que terminará en la eternidad futura, de tal manera que, o se consumará, quiero decir, no terminará, sino que se consumará, de tal manera que tenemos todo el plan redentor delante de nuestros ojos. Ese es un tremendo privilegio, hermanos, es un tremendo privilegio. Este plan redentor fue llevado a cabo por la encarnación y muerte del Señor Jesús y, como bien sabemos, aplicada por el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Y aplica la suficiencia de la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Ahora, vemos todos los tipos cumplidos en Cristo. Vemos como, por ejemplo, y lo estudiamos así, vemos a José, decimos, José es un tipo de Cristo. Vemos a Moisés y decimos, Moisés es un tipo de Cristo en su carácter libertador. Vemos a David, decimos, David es un tipo de Cristo respecto a la función de rey del Señor Jesucristo. Vemos a Aarón, y como dice Hebreos, es una especie o un tipo de Cristo en relación a su sumo sacerdocio, que el de Cristo obviamente es perfecto en todo sentido. Por tanto, vemos todos los tipos cumplidos en Cristo y todas las profecías cumplidas. Bien, vemos y entendemos a la persona de Cristo como Dios y hombre. Vemos su obra como obediente a la ley, soportando sus castigos por nosotros. Vemos sus oficios de sacerdote, profeta y rey, claramente establecidos en su palabra. Y también vemos cómo eso se aplica a la salvación de nuestra alma. O sea, la luz que tenemos nosotros es incomparable. Y por eso hay menos excusa todavía para creer en Cristo. Y hay menos excusa para caminar con Cristo, porque tenemos mucho más luz que la que nunca tuvieron los demás. Vemos con meridiana claridad nuestro futuro glorioso junto a Cristo, ¿cierto? Eso también lo vemos, es decir, tenemos una perspectiva escatológica clara. El Antiguo Testamento no era así. Por ejemplo, Job en un momento irrumpe con una expresión que tan conocida por nosotros: yo sé que mi Redentor vive. Pero es como una luz que al poco tiempo después nosotros vemos más adelante lo que dice Job, y le falta todavía comprensión respecto a eso. El Espíritu de Dios lo motivó a decir eso, lo guió a decir eso en ese momento, que es correcto, pero la claridad respecto a quién era ese Redentor, qué es lo que hizo y hacia dónde nos conduce, es obviamente propiedad de lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Sabemos que estaremos con Cristo y nadie nos puede arrebatar de su mano, como él mismo dijo. Ni siquiera nuestro imperfecto caminar con Él nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo. Vemos a Cristo en su gloria por medio de su bendita palabra. Tenemos toda la revelación del plan redentor de Dios y podemos disfrutar de sus implicaciones, aún en el presente, y mirando con ansia el momento de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, según lo que dice el mismo apóstol Pablo. Por tanto, las bienaventuradas dadas a los discípulos se deben en grado muy superior a nosotros en el día de hoy, ya que mientras somos partícipes de su privilegio en todo lo que vieron y oyeron, estamos libres de muchas desventajas que ellos tuvieron en ese momento, porque la revelación todavía no era completa. Por tanto, podemos pensar en la manera en que hemos de valorar el privilegio de ser objeto de la misericordia de Dios derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, al saber que somos hijos de Dios y que esto nos alcanzará, involucra una relación con Dios más allá de la muerte también. Ahora, sabiendo eso, apliquemos a través de 3 cosas muy simples, que me parece que son oportunas
en este sentido a modo también de conclusión. Primero, tenemos una gran deuda de gratitud al Señor. Una gran deuda de gratitud al Señor. Y ser conscientes cada día de que debemos honrarlo, alabarlo y darle gracia a través de la obediencia a su palabra. ¿Por qué? El solo pensar que ni los reyes con toda su grandeza, ni los profetas con toda su inspiración, son benditos en comparación con nosotros, tampoco los asistentes inmediatos de nuestro Señor deben compararse con nosotros con respecto a los privilegios que disfrutamos. Tenemos entonces el incomparable privilegio de tener una visión de la salvación por medio del Evangelio y de la gloria de Dios, como se revela en él, de todas sus implicancias. Este es el mayor privilegio del hombre en este siglo y en los siglos venideros, es decir, por la eternidad. Ahora, ¿qué despierta eso en nosotros? ¿Qué debiese despertar? Obviamente gratitud. Recuerden que hay dos formas en que reconocemos que Dios es Dios y ha hecho cosas gloriosas por nosotros. Primero, y esto en contraste a lo que el apóstol Pablo mencionó, que las personas habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El contraste entonces, ¿cuál es? Nosotros le conocemos, lo glorificamos como a Dios y le damos gracias. ¿Y qué mayor privilegio tenemos de disfrutar de todo esto hoy, ya en el presente, como dije, a pesar de nuestro caminar imperfecto con el Señor en esta tierra? Entonces, nuestra gratitud a Él debe ser permanente. Debemos reconocer cuán poco se valora entre nosotros un evangelio predicado como debe ser y cuán inconscientes somos, la mayoría de nosotros, de las distinguidas misericordias que poseemos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. De hecho, ¿por qué podemos estar seguros que nuestros pecados serán perdonados? Porque Cristo ya hizo la obra suficiente. ¿Dónde acudimos cada vez que pecamos? Acudimos espiritualmente a la cruz de Cristo, porque allí se derrama la gracia a través de su sangre derramada para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal forma que nosotros debemos estimar correctamente las bendiciones de Dios y debemos elevar a Dios nuestra constante gratitud por la maravillosa y bendita gracia de ser objetos de su misericordia. Segundo, tenemos el deber ineludible de vivir y disfrutar conforme a lo que se nos ha dado en el Evangelio. No debemos contentarnos con escuchar el Evangelio, debemos abrazarlo con todo nuestro corazón. Debe ser la razón de nuestra vida y de nuestra existencia. Debemos valorarlo y tenerlo en alta estima como más que cualquier cosa que nosotros podamos estimar en esta tierra. Ahora, debe ser la razón de nuestra vida, de nuestra existencia, nuestra alegría, nuestro gozo y satisfacción, en definitiva, en nuestro todo. Es solo pensar cuán gloriosa es en sí misma esa bendición y qué satisfacciones traen al alma, eso debiese hacernos pensar, Señor, te voy a obedecer no porque me digan que yo tengo que obedecerte, no porque me obliguen a que yo tenga que obedecerte, no por las consecuencias de desobedecerte siquiera. Te voy a obedecer porque no puedo hacer otra cosa. Tú me has dado todo y yo quiero también ofrecer todo lo que soy para que tu nombre sea glorificado. Pensemos en el perdón de nuestros innumerables pecados, la mortificación de las lujurias arraigadas con las que luchamos diariamente y que solo pueden ser sometidas por la gloriosa cruz de Cristo y por la obra del Espíritu en nosotros al darnos la fuerza para poder permanecer en el camino de santidad. Pensemos en la reconciliación que hemos alcanzado con nuestro Dios ofendido y la consiguiente paz que trae consigo. Pensemos en que se nos ha dado las mismas arras o la anticipación de su Espíritu, como dijo el apóstol Pablo, para que podamos ver alguna parte todavía, anticipadamente algo del cielo en la tierra, en nuestra relación con el Señor y en nuestra relación congregacional con Cristo. Entre muchos otros gloriosos privilegios, pensemos en lo que Dios ha hecho por nosotros y vivamos en consideración a eso. Y tercero y último, tenemos el deber de compartir esta dicha de la que disfrutamos
compasión y determinación. Obviamente, esto debe llenar nuestro corazón de gratitud. Segundo, vivir en función del Evangelio porque lo valoramos sobre todas las cosas. Y tercero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos que otros también disfruten de este privilegio. Y esto es lo que nos lleva entonces a compartir esta dicha que disfrutamos con pasión y determinación. Millones y millones de personas en el mundo ignoran la salvación porque no conocen al Salvador. Si la misma salvación que nosotros disfrutamos, esa misma salvación que nos hace bienaventurados, como dijo el Señor a los discípulos, dichosos, felices, esta es la que las personas todavía no conocen. Es necesario entonces que podamos compartir con ellos esta verdad. Estamos persuadidos de que no existe ningún mensaje más importante y necesario, ¿cierto? ¿Estamos seguros de eso? Bueno, entonces digámosle a los demás dónde hemos encontrado la salvación. Porque eso va a significar la dicha también de los demás. Que aunque no tengan nada, teniendo a Cristo lo tienen todo. Y si no tienen a Cristo, aunque lo tengan todo, no tienen absolutamente nada. Y eso es lo que necesitamos compartir también con los demás. Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra, por el gozo de poder disfrutar, Señor, de ese evangelio que ha venido a nuestro corazón, a nuestra alma, que ha cambiado nuestras percepciones. Y por ese evangelio que también nos habla de un Dios lleno de compasión y misericordia y lleno de gracia para poder también, Señor, limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gracias por tu gran amor para con nosotros, para con la iglesia del Señor Jesucristo. Y Padre, oramos que nos hagas también responsables de poder compartir este glorioso evangelio con otros, para que ellos también puedan conocer la dicha del perdón, de la reconciliación, de la justificación, que tú has obrado en favor nuestro. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.